Hola, yo les voy a hablar sobre las sociedades cooperativas y sociedades mutualistas. En cuanto a su disolución y liquidación, las clases de cooperativas y la protección que le dan las autoridades a este tipo de sociedades. En primer punto, quiero hacer como que un breve resumen sobre qué son las sociedades cooperativas que hemos visto en las exposiciones pasadas. En primer punto, pues son el resultado de diversos movimientos de contenido social. Son el impulso para el desarrollo cooperativismo y lo que se busca es como que una igualdad, porque este tipo de cooperativas pues no persigue como objetivo principal el lucro, sino que busca otro objetivo en común con los socios que pues van a estar en igualdad de condiciones, tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos, por eso se dice que es como un tipo de sociedad que va más encaminada al socialismo, porque como lo mencionaba, los socios tienen las mismas igualdad de oportunidades, los mismos derechos y obligaciones. No existe que si el bono de fundador o algún otro tipo de beneficio para algunas partes de los socios. Existe bajo una denominación social y esto es importante porque cuando se separan los socios, se excluyen o simplemente quieren ya no formar parte de la sociedad, esto no implica una publicidad que haga cambiar pues la constitución de la sociedad cooperativa, como lo sería cuando existe una razón social donde el nombre de los socios figura en el nombre de la sociedad. Otro punto es que la responsabilidad de los socios es limitada y en esto se dan dos supuestos. Primero, que la responsabilidad esté fijada por el capital de la aportación que dieron los socios en la constitución de la sociedad. Y en este caso se debe de poner las siglas SCL de Sociedad Cooperativa Limitada. Y por otro lado, la sociedad cooperativa suplementada es cuando en el acta constitutiva se fija que la responsabilidad de los socios será mayor a la aportación que ellos hacen, pero siempre va a ser limitada. Y el carácter de socio no es transmisible. Solo se puede transmitir cuando una persona ya es socio. Se puede transmitir únicamente a una persona que ya es socio de la sociedad cooperativa. Y pues porque no se pueden transmitir los derechos sociales de las cooperativas. Bueno, podemos definir a la sociedad cooperativa como aquella que tiene por finalidad permitir a sus componentes obtener la máxima remuneración por su fuerza de trabajo o el máximo de bienes o servicios por el dinero que pagan a la propia cooperativa y en la cual las utilidades se reparten en proporción a los servicios prestados a la sociedad o recibidos de ella. De este concepto podemos desprender dos supuestos que van a formar pues lo que son las clases de cooperativas. En primer punto, nos dice que permite a sus componentes, a los socios, obtener la máxima remuneración por su fuerza de trabajo y por otro lado el máximo de bienes por el dinero que pagan a la propia cooperativa. Lo explicamos de un mejor modo que existen las cooperativas de consumo y las cooperativas de producción. Las de consumo son aquellas donde los miembros se asocian con el objetivo de obtener en común bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades individuales. Y quiero hacer como un ejemplo para que quede más claro porque sinceramente a mí me complicó un poco.
en la parte de diferenciar la cooperativa de consumo. Por ejemplo, en una sociedad cooperativa en donde los socios son arquitectos o son ingenieros que se dedican individualmente a la construcción de lo que sea, de inmuebles. Bueno, en una cooperativa, digamos, de consumo, ellos se unen con el objetivo de obtener bienes. Entonces, digamos, materiales para la construcción, maquinaria de construcción. En este caso sería de que, por ejemplo, la sociedad cooperativa en sí, la persona jurídica colectiva, es la que va a adquirir los bienes, es la que va a hacer la compra de la maquinaria. Pero los socios dentro de esta cooperativa son los que van a aprovechar únicamente la maquinaria o lo que se obtiene, los bienes que obtiene la sociedad. Son ellos, únicamente los socios, los que van a poder, por ejemplo, comprar los bienes que adquiere la sociedad, o no comprar, simplemente rentar o utilizarlo. Y por esta utilización, por esta renta o por esta compra de la maquinaria o de los materiales de construcción, los socios van a aportar una cantidad de dinero a la sociedad. Y de esto es donde sale el capital de la sociedad y pues luego el reparto de utilidades. En cuanto a otro tipo de cooperativas, que es la cooperativa de producción, son aquellas en donde los socios se obligan a prestar sus servicios en la misma empresa explotada por la sociedad. Por ejemplo, en el mismo caso de la sociedad que se dedica a la construcción, ¿no? En este caso son los socios los que van a aportar su trabajo. Ya no va a ser, digamos, la sociedad la que adquiere los bienes, sino que son los socios, los ingenieros, los arquitectos, los que van a hacer en nombre de la sociedad, no sé, una serie de construcción de inmuebles, de edificios, de lo que sea. Y ellos, bueno, pues aportan con su trabajo. Bueno, las cooperativas de consumo, o de mejor forma se pueden llamar de adquisición, persiguen la obtención de bienes o servicios no destinados al consumo en sentido estricto, sino a la producción. No necesariamente los socios en la cooperativa de consumo tienen que obtener estos bienes para su uso personal. En el caso que ponía de que se unen para adquirir bienes de maquinaria de construcción, no necesariamente va a ser para utilizarlos ellos, sino que va a ser para producción individual, para su trabajo individual. Las utilidades se reparten en proporción a las operaciones que cada socio haya realizado con la sociedad y no en proporción al capital aportado. Por eso se dice mucho que las sociedades de cooperativa pues son más como que al ámbito socialista, porque no se toma en cuenta el capital que tú aportaste al momento de constituir la sociedad, sino cuánto aportas tú o cuánto apoyas tú al crecimiento de la cooperativa. Las cooperativas de consumo no pueden celebrar operaciones con el público y deben limitarse únicamente a las actividades con sus propios socios. Como lo mencionaba en el ejemplo, ellos digamos que adquieren pues la maquinaria. Ellos no pueden dedicarse a la compra y luego a la venta de esa maquinaria al público en general. No, los únicos que van a obtener este aprovechamiento de esos productos, de esos bienes, van a ser los socios que constituyen la sociedad. Por otro lado, las cooperativas de producción son aquellas donde los socios obligan a prestar sus servicios
en la misma empresa explotada por la sociedad. Y por regla general no puede haber asalariados, sino que todos los trabajadores deben tener en principio el carácter de socio. No puede haber trabajadores porque se tiene que proteger como que esa igualdad de que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones de aportar su trabajo a la sociedad. Por eso no puede haber otro tipo de trabajadores, sino que todos los que forman parte de la sociedad tienen que tener carácter de socios. Bueno, las utilidades se reparten en proporción a los servicios que prestan los socios a la cooperativa y no se toma en cuenta el capital aportado. En este caso, pues, como lo dice el texto, la utilidad o el beneficio que tú obtengas será en proporción al trabajo que tú hayas hecho para la sociedad, para la cooperativa. Y pues los socios pueden percibir como un anticipo de las utilidades una cantidad determinada por la Asamblea General, tomando en cuenta la calidad del trabajo, el tiempo y la preparación técnica que su desempeño requiera. En el caso del ejemplo de la sociedad cooperativa dedicada a la construcción, digamos que para hacer un edificio, obviamente los que tengan mayor preparación, digamos los arquitectos, van a tener mayor reparto de utilidades que los ingenieros, no sé, que tengan 10 años de trabajo a comparación de los arquitectos que tiene 30, así. Y cuando pasa una cooperativa de producción a ser una cooperativa de intervención oficial, cuando pues estas cooperativas de producción explotan las concesiones, los permisos, autorizaciones y contratos legalmente otorgados por las autoridades, es cuando toman el nombre de sociedades cooperativas de intervención oficial. Digamos que la cooperativa dedicada a construcción es la que obtiene la que obtiene la autorización de las autoridades para realizar, no sé, edificios de gobierno, obras públicas o algunos permisos, concesiones para el gobierno. Entonces pasa a ser una cooperativa de intervención oficial y pues están obligadas a llevar su contabilidad conforme al órgano que le otorgó la concesión. ¿Cuándo pasan a ser sociedades de partición estatal? Bueno, pasan a ser cuando el Estado entrega a la cooperativa determinados bienes para su explotación. Por ejemplo, en una cooperativa de consumo, donde es que adquieren bienes para su aprovechamiento personal o de producción, digamos que el Estado le otorga a esa cooperativa, no sé, 50 excavadoras de la última gama que salió. Y esto les va a beneficiar mucho a la cooperativa, pero es el Estado la que se los dio. Entonces, es cuando las sociedades se vuelven de partición estatal, porque prácticamente el Estado pasa a aportar a la sociedad y este órgano estatal que otorgó esos bienes tiene ya el carácter de socio y como remuneración tiene el derecho a una parte de las utilidades y pues puede participar en la administración de la cooperativa. Y esto es muy interesante porque el simple hecho de que la autoridad o de que un órgano estatal te otorgue a ti como cooperativa, te otorgue bienes para la explotación, pues ya pasa a ser un socio y incluso ya tiene el derecho de administrar o participar en la administración de la sociedad. Bueno, en cuanto a la disolución y liquidación de la sociedad.
Tenemos aquí los supuestos de primero puede ser por la voluntad de las 2/3 partes de la sociedad, que pues es un mínimo de 10 socios. Por la disminución del número de socios a menores de 10, o sea, a menos de 10 socios. Cuando llegue a consumarse el objetivo de la sociedad, cuando el estado económico de la sociedad ya no le permite continuar con sus operaciones, o por la cancelación que haga la Secretaría de Economía Nacional en cuanto a la autorización para funcionar como una sociedad cooperativa. Y pues la sociedad puede declarar su estado de disolución o puede obtenerse este estado por medio de una declaración del juez. En cuanto a la liquidación, primero la comisión liquidadora presentará al juez un proyecto de liquidación cuya aprobación debe ser por el Ministerio Público. Y este proyecto de liquidación debe de contener por regla general cómo se va a pues a beneficiar o cómo van a saldar a los acreedores de la cooperativa. Y pues una vez cubiertas las deudas sociales y que se aprobó el proyecto, se entenderá se entregarán las reservas ordinarias y la de prevención social, porque en este tipo de cooperativas existen dos reservas, o como comúnmente la conocemos, las reservas, el fondo de reservas de las sociedades. En este caso, este tipo de sociedad tiene dos. La reserva ordinaria, que es común a todas las demás que tienen las sociedades y que es para, por ejemplo, cuando existan deudas en un futuro, pues gracias a este fondo se pueden cubrir esas deudas, o la reserva de previsión social. La de previsión social es como una reserva para cuando los socios tengan enfermedades o tengan algún riesgo por el trabajo o por las aportaciones que hicieron a la sociedad. Y por otro lado, esta reserva de previsión social puede ser destinada igual a las obras sociales. Por eso es que se protege mucho por las autoridades, porque este tipo de cooperativas siempre busca como un bienestar social y bienestar obviamente de los socios. Bueno, después el remate se distribuirá entre los socios hasta el reembolso del importe de sus certificados de aportación, y el sobrante, si lo hubiere, se divide igual que como se dividen las utilidades. Y pues terminando el procedimiento de liquidación, se cancela la inscripción de la cooperativa en el registro cooperativo nacional y se publica en el diario oficial. La protección que le dan las autoridades a las sociedades cooperativas. Lo vemos en la Ley General de Sociedades Cooperativas del artículo 90 al 94. Primero, las autoridades, el gobierno, tiene como que la obligación de dar el apoyo a las escuelas, a los institutos, a los organismos especializados, a las universidades y a los establecimientos de educación superior para establecer el movimiento cooperativo nacional. Por otro lado, el artículo 91 nos dice que estas cooperativas, estas sociedades están exentas de impuestos
y derechos fiscales de carácter federal. Los socios no, únicamente la cooperativa. El artículo 92 nos habla de que cuando existan programas económicos o financieros que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se debe tomar en cuenta la opinión de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del Consejo Superior del Cooperativismo, porque existe una federación de cooperativas que es la unión de todas las sociedades cooperativas. Y pues se debe de tomar en cuenta cuando se realicen programas económicos. Igual las autoridades tienen la responsabilidad del apoyo al desarrollo del cooperativismo, porque como lo mencionaba, se busca el impulso a que las personas conformen este tipo de sociedad cooperativa que a fin de cuentas beneficia tanto a los socios como pues a la sociedad. Y en cuanto igual tienen beneficios económicos, beneficios fiscales, que el Estado funge como un fondo de garantía o se le destina un fondo de garantía de origen federal para cuando las cooperativas quieren obtener un crédito. Cuando quieren obtener un crédito tienen mayor facilidad porque el Estado es el que asume ese riesgo y les da una garantía para que se les otorgue este crédito y pues puedan invertir. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.